Intenta pensar en grande, porque cuando lo pienses y marques el objetivo, tú vas a poner en marcha la sala de máquinas para conseguir ese objetivo, a ese nivel que te lo hayas marcado. El objetivo que te has puesto es el tope. ¿Habéis oído esta frase de tanto si crees que estás en lo cierto como si no estás en lo cierto? Pues es real, es tal cual. Es que mira, se me pone la piel de gallina. Piensa en grande, porque pondrás todos tus recursos para lograrlo. Muy buenas, soy Samuel Torres y esto es Engorilate Podcast. Hoy una vez más os quiero hacer un resumen, muy resumen, porque os traigo mis 3 hábitos. Sé que os hablo muchas veces de hábitos, pero creo que el título de este podcast lo resume muy bien. Es mi top 3 de hábitos para multiplicar tus resultados. Hay muchos hábitos para aumentar resultados, pero estos 3 son para multiplicar tus resultados. Soy un friki absolutamente de la productividad, del rendimiento, tanto laboral, a nivel fisiológico, a nivel de atletas, pero ya os digo que llevo estos últimos 5 años muy orientado a estudiar mucho sobre los grandes expertos en productividad y en rendimiento empresarial. Como digo, sabéis que me gusta mucho y os animo muchísimo a poner en práctica, a pasar a la acción. Los hábitos son hábitos cuando los has llevado a la práctica. Si no, son solamente ideas que pululan en tu cabeza. Y creedme, una idea sin llevarla a la acción no vale absolutamente para nada. Entonces, hoy este top 3, creedme que si lo haces, es muy probable que lo que ibas a tardar de pasar de un punto A a un punto B, que podría ser un año, puedas hacerlo en 3 meses. Es literal lo que me ha pasado, sobre todo os diré en los últimos 3 años. En mis últimos 3 años he acelerado de tal forma mis resultados a nivel empresa que obviamente se puede ver no solo en cómo han crecido mis equipos, las empresas, etcétera, pero yo lo he notado muchísimo y es que hace muchos años, a lo mejor hace 15, 20 años sin el internet, la globalización y tener toda la información que tenemos, pues a lo mejor era más difícil aplicar estos 3 hábitos que os voy a contar, pero es que hoy quien no los aplica es literalmente porque no quiere o porque no los conoce. Y para eso estoy yo aquí, para traerte esta lista, esta mini lista. Son 3. Así que por favor, como siempre digo, si tienes papel y boli, aprovecha. Vamos con el primero. Primer hábito, mega hábito lo llamaría, para multiplicar tus resultados. Busca referentes, cópialos y pégate a ellos. Repito, busca referentes, cópialos y pégate a ellos. ¿Por qué decía lo de hace años? Porque a lo mejor nuestros abuelos o incluso a lo mejor nuestros padres, pues para buscar referentes lo que podían hacer es observar a la gente que tuviese alrededor en su ciudad o en su trabajo o no lo sé, poco más. Pero nosotros, en la sociedad actual, a un solo clic, ya sea redes sociales, internet, lo que sea, tenemos a todos los referentes del mundo actual a un solo clic para mirarlos, para verlos y ver cómo están haciendo lo que están haciendo. Obviamente a lo mejor no vas a conocer todos sus detalles, pero vas a ver muchas de las cosas que están haciendo y cómo las están haciendo. Es información que tenemos ahí. Entonces, os voy a poner ejemplos y vamos a ahondar dentro de este primer punto. ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto? Os voy a poner ejemplos claros. En mi caso, había una persona que lo estaba reventando en el mundo de los infoproductos y lo primero que dije es, ¿esta persona qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué fue lo segundo que hice? Formarme con él. O sea, pero automáticamente. Lo primero, le vi, dije, vale, ¿qué está haciendo? ¿Ofrece algún curso? Me voy a hacer un curso con él. Y no solo hice uno, he hecho ya 2 o 3 con él desde que le conocí. Cogí lo mejor de él a otra cosa. Una persona de ventas, por ejemplo, ¿quién es el número 1? Estos son los mejores. Formación, porque encima ahora no te tienes que ir a ningún lado. Formación online. Y me estoy convirtiendo en un poquito de cada uno de esos referentes con esa formación. Entonces es automático que si a esas personas algo les está funcionando, por lo general, luego hay matices, a ti te va a funcionar, ¿bien? Más, dentro de estos referentes, lo de acércate a ellos, y va muy ligado esto con el otro podcast que hice del entorno. Intenta acercarte a ellos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si tú estás en un entorno de gente como esa a la que admiras, que son referentes de ciertos ámbitos, e incluso en conversaciones con ellos, créeme que vas a aprender mucho más en ese entorno y en esas conversaciones que en una conversación donde a lo mejor vas a estar con 5, 6, 7 personas, muy típica por cierto, donde lo que se está haciendo es poner verde o a parir a otras personas, que esto es muy típico.
Típicas conversaciones donde se está criticando. A mí esas conversaciones me ponen muy nervioso. ¿Bien? Entonces, es simplemente que es algo de ABC. Si tú estás en reuniones, conversaciones, acabas conociendo a gente de diferentes sectores como he intentado hacer yo y sigo haciéndolo. Es que aunque no le estés pagando por esa conversación, es probable que con 5 minutos cerca de ellos cojas 2 o 3 ideas que valgan mucho. Mucho es mucho. No solo dinero, sino que te van a dar ciertos consejos que te van a explotar la cabeza probablemente. Puedes hacer también, imagínate, referente para muchos, Steve Jobs. Pues hombre, yo tampoco tenía en ese momento y dije, no me voy a ir ahí a su casa a conocerle, ¿vale? ¿Qué puedo hacer para aprender más sobre este hombre? Leerme su biografía. Tiene varios libros, léetelos. Te he puesto ese ejemplo, pero, por ejemplo, otro libro que me leí que os recomiendo 100%, la biografía de Nike, del creador de Nike. También la de Reebok, por cierto, me leí. Ya tenéis ahí 3 biografías que yo, por ejemplo, me he leído y dirás, ostras, ¿qué tiene que ver Steve Jobs con tu sector o mis sectores, por así decir? Porque ya no me considero solamente que estoy en un sector. Pues muchísimo. ¿Sabéis por qué? Porque no solo debéis buscar referentes de vuestro sector, sino que de personas como Steve Jobs, que son gente con una cabeza a otro nivel, vais a aprender, ¿sabéis de qué mucho? De los errores que ellos han cometido, cómo se han sobrepuesto a ellos, qué acciones han tomado, cómo han liderado sus equipos, qué manera de pensar tienen, ¿entendéis? No es tanto, no vayáis buscando muchas veces en este tipo de libros o estos referentes, eso, es todo lo demás, que tiene todavía más valor, porque lo vas a poder aplicar a todo, a todos los ámbitos. Entonces, fijaos cómo el tema de los referentes hoy, ya os digo, los tenemos ahí, los tenéis ahí y podéis, con lecturas, con sus redes sociales, sus biografías, sus formaciones, bien, pégate a ellos, lo tenemos ahí, ¿vale? Número 1, y te va a multiplicar. Porque si yo, por ejemplo, con las herramientas que tenías cuando empecé, o cuando en su momento empecé a ser autónomo, de entrenador personal, o monté mi centro, cometí errores de novato que si hubiese conocido a esta gente antes, hubiese tardado a lo mejor la mitad en haber conseguido las cosas que he conseguido hasta hoy. Que ojo, no cambió nada de lo que he vivido, pero bueno, ojo, hubiese sido muy top, ¿no? En vez de conseguirlo a lo mejor en X años, en la mitad. Vale, número 2, de los hábitos, mega hábitos, para multiplicar tu rendimiento. Piensa en grande. Y me explico. Porque esto es cierto que me he ido dando cuenta a veces con pequeñas acciones. Nuestro cerebro se autoprograma constantemente. ¿Con qué? Con lo que creemos, lo que pensamos y lo que decimos. ¿Bien? Si tú te repites constantemente, voy a poner un ejemplo, qué malo soy en esto, soy un perdedor, no se me da nada bien, acabarás siendo un perdedor constantemente y no se te dará nada bien. Si tú te hablas de manera diferente, esto solamente es un fallo, en la siguiente intento lo vas a mejorar. Esto son formas de hablarte que te vas a acabar creyendo. Esto le pasa a un niño. Si tú a un niño de pequeño le dices, eres tonto, esto no se te da bien, tal, ese niño tiene muchas probabilidades de que se le den pocas cosas bien, porque estás reprogramando su cerebro, él se lo está creyendo y lo acabará siendo. Él acabará siendo esa persona. El cerebro funciona así. Entonces, cuida mucho las palabras que usas hacia ti, pero en este caso te lo voy a dar la vuelta. Cuando tú vayas a crear proyectos o a crear acciones, por pequeñas que sean, asegúrate de que pienses en grande. Os voy a poner ejemplos muy sencillos. Cuando yo creé el método de Ground, yo tenía un sueño muy grande y era el poder hacer que el mundo conociese este método de entrenamiento, porque cuando ya le di forma durante 8 años y lo vi, dije, esto no puedo solamente conocerlo yo y la gente que estaba en mi centro, que está en T-Center, no solo puede conocerlo la capacidad de 15 personas que hay en mis clases. ¿Qué puedo hacer? Porque yo veía un potencial ahí de fuerza, de movilidad, de antilesión, de tal, que digo, es que no puedo quedarme esto yo aquí. Y me puse a trabajar dije, pues quiero llegar a miles de personas. Podría haber pensado, venga, pues voy a abrir otras 3 clases, que también lo hice, pero ese sería un pensamiento pequeño en comparación a lo que dije. Dije, no, quiero que miles de personas hagan Ground. Y entonces me puse a dar forma a 2 proyectos gigantes. 1, mi aplicación, donde cualquier persona del mundo puede entrenar ahora Ground. Y 2, la certificación, donde gracias a los instructores que se están formando en Ground, serán cientos de miles de personas que podrán practicar Ground en todo el mundo. Entonces, ¿veis cómo podría haber dicho, se ha llenado una clase de Ground de 15 personas, voy a abrir otra, y si algún día se llenan todas, pues ya no caben más? Pero dije, vale, no, es que yo quiero que llegara al mundo con esto. Eso es un ejemplo. Os pongo otro ejemplo. Hace poco, en T-Center, en mi centro, junto con mi socio Víctor, teníamos un objetivo de altas, de dar altas. Y nosotros siempre, para marcar objetivos, vamos viendo también los objetivos del año anterior. ¿Qué hicimos? Vale, imaginaos, uno de los meses. Habíamos dado el año pasado como 23 altas.
en un mes. Y dijimos, venga, este mes vamos a dar 30, 5 más. Y dijimos, no, vamos a dar el doble, vamos a dar 50. Y fijaos lo que ocurre, que en ese momento que dijimos vamos a dar 50, automáticamente, como era un objetivo muy ambicioso, no solo él y yo, sino el departamento también que tenemos de marketing, hicimos una reunión y nos pusimos a buscar herramientas para poder lograr algo que no habíamos logrado nunca. Al final fue una barbaridad y fue un mes de más de 60 altas. ¿Pero por qué? Porque como nosotros sabíamos que era un objetivo ambicioso, tuvimos que poner a rodar todas las máquinas posibles, acciones posibles, para que sucediese. En cambio, si tú te quedas en el otro objetivo, también lo vas a hacer que se cumpla. ¿Habéis oído esta frase de tanto si crees que estás en lo cierto como si no estás en lo cierto? Pues es real, es tal cual. En esto de los objetivos, intenta pensar en grande, porque cuando lo pienses y marques el objetivo, tú vas a poner en marcha la sala de máquinas para conseguir ese objetivo, a ese nivel que te lo hayas marcado. No más, porque eso es el tope. El objetivo que te has puesto es el tope, ojo. Y no vale decir, bueno, y si damos más, ya, mejor. No. Si damos más, mejor no. Vas a ir a dar esas como mucho, porque funcionamos así. Entonces es como reprogramarte. Y cuando crees objetivos, tanto para ti, para tu negocio, para tu empresa, lo que sea, intenta que sean objetivos, piensa en grande, porque pondrás todos tus recursos para lograrlo. Un ejemplo más. Tienes un restaurante. Voy a abrir un restaurante en Algeciras. Vale, va a ser un restaurante de tapas. Perfecto. Venga, pues, y empiezas. ¿Cómo? Pues haciendo tapas. Vale, ya iré tirando. Ya voy tirando, vamos creciendo poco a poco. Vale, vamos a darle la vuelta. Si yo cogiese ese negocio, me contratan para decir, Samu, quiero reventar este negocio. Vamos a montar un restaurante de tapas. Digo, vale, no vas a montar un restaurante de tapas. Vas a montar el restaurante de tapas. Que no solo te van a conocer en Algeciras, sino que todo el mundo que visite Algeciras va a querer venir a este sitio. Entonces, desde ya, haría una reunión con todo el equipo y les diría esto. No somos un restaurante de tapas, somos el restaurante de tapas, el mejor restaurante de tapas. Y lo vamos a hacer posible. ¿Cómo? Vamos a anunciarnos como el mejor restaurante de tapas. El trato va a ser del mejor restaurante posible. Las tapas tienen que ser de una presentación que en el plato no se vea una miga fuera de donde tiene que estar. Un 1% de cada detalle que sea posible sumar. Se va a fregar el suelo que parezca que cuando pisas por él levitas. O sea, todos los detalles para que sea el mejor restaurante de tapas. No, ya iremos viendo. No. Lo va a ser. Esto es lo mismo, ¿no? Un restaurante de tapas o el restaurante de tapas. Pues esto es de cómo enfoques. Depende de cómo marques el objetivo, de cómo pienses, si piensas en grande o piensas en pequeño. Esto marcará la diferencia. ¿Y sabéis en qué consiste? Solamente en que tú lo visualices y pondrás todo a funcionar. Obviamente diréis, joder, Samu, qué bien se ve así. A ver, yo hace 5 o 10 años no pensaba así. Es decir, que formación, los puntos que os he dicho. Formación, buscar referentes, lee, fórmate. Si es que es un círculo constante. Es que no hay secretos. Es que siempre os digo, estos gurús de esto 10.000, 100.000 euros, que no existen los atajos, que esto es nada más que aprender de gente mejor que tú. Ese es el resumen, aprende de gente mejor que tú, hasta que tú seas muy bueno en algo. Tercer punto, tercer mega hábito para multiplicar, no sumar, multiplicar tu rendimiento. Ojito a la frase que me encanta. Esta frase la dijo Albert Einstein. Solo hay una forma de dar ejemplo, serlo. O sea, es que mira, se me pone la piel de gallina. Te la repito, solo hay una forma de dar ejemplo, ser el ejemplo. Y voy a empezar con un ejemplo que me encanta. Ojo, si tienes hijos, les has dicho alguna vez, no comas mal, tienes que comer sano. Está muy bien dicho, yo se lo diría si tuviese hijos. O, hijo, tienes que hacer ejercicio. Vale, ahora visualizar esto. El padre o la madre diciendo esa frase con una barriga así y comiéndose una hamburguesa del McDonald's, ¿creéis que va a tener efecto en sus hijos cuando se le diga la frase? ¿O tendrá efecto cuando el padre está cocinando con ellos, haciéndoles un plato sano, dieta mediterránea, un buen pescadito con verduras, ¿no? Un padre o una madre que salen por la mañana a hacer ejercicio o que incluso salen con ellos a pasear. ¿Qué pensáis que va a tener más efecto en los hijos? Cuando les diga esa frase de, hijo, no comas mal, haz ejercicio. ¿Bien? Este ejemplo es que es demoledor. O sea, ¿cómo pretendes que tú como padre le vas a querer dar ejemplo diciendo esa frase, siendo el antiejemplo? Es que es imposible. Por eso luego dicen, los hijos son un reflejo de los padres, porque es la realidad. Los hijos, por lo general, no siempre, pero copian. Los hijos aprenden por repetición, esto lo sabemos, ¿no? Os lo digo yo, que lo estudié en la carrera de profesor. Los niños, en la infancia, casi todo, igual que de bebés, infancia, aprenden por repetición y por imitación. Imitan y repiten, imitan y repiten.
¿vale? Entonces, está muy bien que le digas cosas, ellos van a hacer lo que hacen sus papás porque les están viendo todo el día. Entonces, asegúrate de ser el ejemplo, no de decirlo, de serlo. Hubo una frase muy buena que dijo hace poco Ilia Topuria, como sabéis, campeón del mundo de la UFC, un crack, y tiene un trabajo de desarrollo personal impresionante, se lo nota, creo que es fundamental no solo en deporte, sino en todo, y decía que cuando él estaba soltero, ¿no?, y no había conocido todavía a su mujer, él decía que se imaginaba a cómo era la mujer de sus sueños, y claro, era pues guapa, inteligente, lista, educada, tal, deportista, y dijo, vale, tengo claro cómo quiero que sea la mujer de mis sueños, pero para que esa mujer se fije en mí, esto a la vez él lo había leído, porque yo esto también lo he leído, he escuchado, no sabía decir en un podcast, pero él decía, yo me tengo que convertir en ese mismo hombre para atraer a esa mujer. Entonces me tengo que convertir en un hombre guapo, que se cuida, inteligente, culto, educado, y vendrá esa mujer. Y tiene todo el sentido, y es otro símil de esto. O sea, no somos lo que decimos que somos lo que somos, que es lo que hacemos. Entonces, hablan tus actos, no tus palabras. Quedaros esto porque es que es muy clave y lo puedes aplicar absolutamente a todo. Absolutamente a todo. Hay otro ejemplo más. En las empresas, en casi todas las empresas o negocios, hay dos tipos de figuras que están en la pirámide. Jefes o líderes. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre ambos? El jefe ordena y manda. Al líder le imitan, le siguen, porque lidera con el ejemplo. Cuando una persona en la empresa, ese líder, da el primer paso y dice, no, mirad, vamos a ser los números unos en venta, así que como no lleguéis ahí a esos números, no, ese sería el jefe. El líder diría, vamos a llegar a ese objetivo en ventas. Vamos a tener unas comisiones de las mejores que habéis tenido, si llegamos. Y además os voy a dar un ejemplo de cómo se hace esa venta. Con estos puntos, vas a coge el teléfono y te hace un cierre en 20 segundos. Eso es liderar, dar ejemplo, ¿bien? Lo otro es mandar. Entonces, una vez más, te definen tus actos, no tus palabras. Solo hay una forma de dar ejemplo, serlo. Esto es fundamental. Y esto aplicado a la empresa es el ABC. Para mí no hay otra opción. O sea, yo no visualizo gestionar y liderar un equipo que no sea de un modo diferente a este, dando ejemplo. Por eso, en otros podcasts os he hablado de ello. Aunque seas experto en una materia, tú seas bueno en una materia, en mi caso, lo que recomiendo y lo que yo, por ejemplo, he hecho es formarme en muchos ámbitos que puedan afectar a las empresas. Es decir, aunque mi fuerte siempre, muchísimos años ha sido el mundo del entrenamiento, de la salud, del ejercicio, del rendimiento, entrenamiento personal. Sí es cierto que en los últimos 7 años me he estado formando muchísimo en marketing, venta, desarrollo personal, productividad, finanzas, y todo eso lo que hace es que te da una visión mucho más global que a la hora de gestionar el equipo es una locura. Y cuando estás en reuniones donde se van a tocar cualquiera de estos puntos, tu visión también va a cambiar. Vas a tener una visión global muchísimo más bestia. Bien, pues equipo, ni más ni menos que 3 mega hábitos. 1, busca referentes y todo lo que hemos hablado alrededor de ello. 2, piensa en grande. Y 3, solo hay una forma de dar ejemplo, serlo. Una vez más, este podcast no valdrá de nada si no lo aplicas. Intenta tomar tus notas, ir a por ello, porque creedme que sumando siempre un 1% de cada podcast, estoy seguro que vas a encontrar esa mejor versión de ese engorilamiento que buscamos siempre con este podcast. Si te mola, ya sabes, en Spotify ahí las 5 estrellitas quiero ver, y suscríbete al canal de YouTube, dime si te ha molado además este contenido y te traigo más sobre esto. Por cierto, iros preparando que vienen curvas, solo puedo decir esto en este podcast. Nos vemos en el próximo.